como fecha 9 de junio de 2014. Y el título es Falta un día en la historia, lo dice la Biblia y la NASA lo confirma. ¿Sabía usted que en un programa espacial de la NASA en los Estados Unidos recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia en la cual se le había considerado como un mito? El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa NASA, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos de la NASA en Greenville, estado de Maryland. Estaba verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la supercomputadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja en alerta, indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los ingenieros técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo en el tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza. Había una respuesta. En el equipo había un científico cristiano que dijo: una vez escuché en un pasaje bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos. Entonces él tomó la Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En este pasaje Dios le decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía el enemigo cananeo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol y así sucedió. Y en la Biblia dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hoy sabemos bien cómo es la cosa. Dios detuvo la tierra. Y al detener la tierra, se detiene prácticamente la posición del sol frente a la tierra. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, no era un día completo. Leyeron nuevamente la Biblia y allí decía: casi un día entero. No, Josué 23. Estas palabritas en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos y esto ocasionaba un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos, habría grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplicaban muchas veces en cada órbita. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 8 al 10, donde la Biblia narra que el rey Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y por tanto pidió una señal diciéndole a Isaías: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra se retroceda 10 grados. Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra
retrocediera 10 grados que había avanzado en el reloj de Ahaz. 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segunda de Reyes, completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Definitivamente la Biblia no es un libro más, porque Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su palabra escrita en ella. Moraleja, ¿te parece extraño? ¿No te parece extraño cómo creemos en lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia? ¿No? Tremendo. Y sucede que hoy queda plenamente ratificada esta gran verdad, que Dios logró detener la tierra y prácticamente se detiene en el meridiano del sol durante casi 24 horas, el día que nunca existió, ¿no? El día que nunca existió. Qué cosa tan impresionante. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios y estamos viendo esta serie sobre el mundo y la mundanalidad, ¿no es cierto? Hoy hemos llegado a una parte que es muy importante, que tiene que ver, esa parte tiene que ver esencialmente con la ley. La instrumentalidad de la ley. Bueno, sucede, mis hermanos, que frente a la dramática realidad horrenda de la alianza o el eje espiritual tripartito carne, mundo, diablo, Dios inicia su obra salvífica dándonos en primer lugar la ley. Veamos Romanos, el capítulo 3, el versículo 20. Romanos 3:20, sí. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos a viva voz. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero Romanos 3:20. Amén. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Vamos a Gálatas 3:19. Gálatas, el capítulo 3, el versículo 19. Gálatas 3:19, la página 991 de nuestra Biblia. Gálatas 3:19, amén. ¿Ya todos la tienen? Sí. ¿Hermano Luis ya la tiene? Sí. Listo. ¿Ya la tiene, Rosario? Página 991. Listo. Vamos a leerlo todos a viva voz. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por los ángeles en la mano de un mediador. Amén. Bendito sea Dios. En este pasaje se nos está hablando de algo muy importante, que fue cuando Dios dio la ley. Dios dio la ley. Muy bien. Hagamos aquí unas aclaraciones. Los rabinos judíos dicen que cuando Dios descendió en el monte de Sinaí y le dio a Moisés las tablas de la ley y le dio la ley, le dio Dios a Moisés la ley, pero que la ley como tal era eterna, ¿no? Que cuando Moisés le entregó a Abiram este proyecto del tabernáculo, Dios le había dado a Moisés el diseño, algo así como le había mostrado los planos celestiales del tabernáculo que él debía hacer en la tierra, pero que como tal el plano del tabernáculo era de la eternidad a la eternidad, y que así era la ley, y que por lo tanto la ley existía
ante Moisés, ¿no? Bueno, esto de un lado. Del otro, no, unas etapas. Y sucedió que practicaba los ayunos con desespero, aferrado a esas observancias para por todos esos medios tratar de agradar a Dios. Ya que gracias a la epístola de Pablo a los romanos tiene su encuentro con Dios, encuentra la bondad. Entre 1513 y 1517 hay un periodo en el cual este hombre cambia y tiene un gran cambio porque ha hallado su paz en Cristo. El vicario de la orden de los agustinos, a fin de poder tratar de salvar esa vida de la desesperación que casi concurría a la locura, porque él lo que había visto y conocido desde su infancia era un Dios que era juez, y un juez implacable. Yo, un miserable pecador, y viéndome acusado por Dios plenamente en su ley, ¿cómo lo podía amar? ¿Cómo podía yo amar a Dios? Porque el vicario Staupitz le decía muy paternalmente: ama al Señor, búscale y ámale. No puedo, porque yo sin querer ya lo estoy odiando. Sin querer, soy un pecador, nací pecador. Bueno, ¿cuál es mi situación? Y no puedo, quiero amarlo, pero no puedo amarlo. Esa era su crisis en que él estaba. Y el vicario le tuvo compasión. Como él era su superior, le ordenó suspender los castigos, le ordenó rebajar los ayunos, ¿no? Y lo que él hizo fue ponerlo en contacto directo con la Biblia. Lutero acudía a una Biblia que estaba encadenada, grande, y él subía las gradas de rodillas. Él hacía todo para merecer la lectura de la Biblia, todo, y en esos pisos quedaban relumbrantes para que él mereciera la gracia de subir de rodillas a leer esa Biblia que estaba encadenada. La leía y lloraba intensamente. Anhelaba ser como los justos de la Biblia, pero no lo lograba hacer. Y bueno, en general, entonces él, de todas maneras, él tenía eso, y el vicario lo vio y le regaló una Biblia personal para que no se fuera hasta allá en esas condiciones, y para que pudiera leerla en sus desesperos de por la noche, pudiera él leerla y tener algo de paz para su corazón. El prior dijo que hay que echarlo como un perro, porque va a contagiar todo el monasterio. El vicario le dijo: no estamos para estar solamente con todos los que están tan obedientes, sino para soportar a los difíciles y a los débiles. Y él es un hombre difícil y débil, pero cuando lo habremos ganado, la iglesia va a ganar un campeón. Y el vicario lo escuchaba con mucha paciencia, con mucho amor. Había que tener ese amor pastoral. Y lo puso obligadamente a que enseñara Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg. De esa manera, digo, no tendrá tiempo para tantos desesperos, porque estará compenetrado en la Sagrada Escritura, y en la Sagrada Escritura va a encontrar a Cristo de una u otra manera. Y sí lo halló, pero cuando halló la verdad de la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo. Lo cierto es que sus clases estaban llenas. Era una cosa que fue haciendo fama. La pequeña Universidad de Wittenberg estaba creciendo, y especialmente en Sagrada Escritura, porque él enseñaba las epístolas de Pablo, Romanos, y enseñaba el libro de los Salmos, ¿no? Lo enseñaba, y muchos alumnos que estaban con él se encontraron con una dimensión gozosa del Evangelio de la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo. Muchos estaban conmovidos en sus clases. Había convicción, porque Dios estaba obrando en sus vidas y corazones. Bueno, y muchos de esos muchachos llegaron a ser parte del equipo de teólogos que después los respaldaron. Pero uno de ellos estaba tan deleitado con la doctrina de la justificación por gracia que llegó a un error que se llamó el antinomianismo.
significaba que como estábamos ahora bajo la gracia, ya no había ley. Ya no estábamos sin ninguna ley, sino solo bajo la gracia. Y él estaba en ese deleite sobre la gracia, no que estaba en un momento dado concibiendo la cosa en falso. Y a raíz de esto, pues entonces le estaban haciendo como cierta tendencia permisiva, porque como ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y entonces como que toda la cosa se ponía carnal y facilista. Y Lutero tuvo que reaccionar contra esto y explicó que la estructura era completa. Un momento, y ya estamos bajo la gracia. Cristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero la ley de Dios es eterna. Hay una demostración visible, dispensacional de la ley de Dios que se dio en la dispensación de la ley, pero ahora bajo la gracia seguimos estando bajo la ley porque sencillamente estamos bajo Cristo, ¿no? Y entonces Cristo no solamente es Salvador, sino que Él es Señor, y Él les recordó el señorío de Cristo. Él es Señor. Eso, hermanos, como si dijéramos, ay, ya no estamos bajo la Constitución del 91. La verdad que la Constitución del 91 brindó muchas cosas en pro, otras en contra, pero era una Constitución pretoriana. Hubo un hombre llamado López Pumarejo que introdujo la reforma constitucional del 36, que la hizo más humana, más flexible, de mayor sentido de apertura, una constitución al servicio de la nación, con todo lo que fuera. Pero como tal, la constitución de 1886 era una constitución estrecha, pretoriana, autárquica, en muchas dimensiones, en muchos aspectos. Era un molde psicorrígido. ¡Ay, qué lindo! Ya no estamos bajo esa constitución. El doctor Luis Carlos Darán fue muy participativo con nosotros, los que trabajamos con él, y él nos integraba, e integró a muchos. Y una cosa que nos hizo fue a que fuéramos a dar conferencias libres por los colegios en general, y sobre la Constitución de 1886, cuando se dio el centenario de esa Constitución. No, yo fui y hablé y despotriqué de lo lindo contra esa Constitución. Y a mí me alegró la Constitución del 91, y yo le doy gracias a Dios por la Constitución del 91. Entre otras cosas, porque tuvimos una Constitución que a nosotros lo que nos decía era: nadie será amonestado por razón de sus convicciones religiosas personales. Eso es lo que decía, ¿no? El Estado garantiza la libertad de conciencia. El sentido era individualista, pero a continuación decía: el Estado colombiano reconoce la religión católica, apostólica y romana como la religión del pueblo colombiano. Entonces lo que hacía era una tolerancia residual. Eso era lo que tenía la Constitución. Esta nueva, los artículos 18 y 19, es amplia y reconoce la libertad de cultos, que significa que el Estado no es confesional, y eso ha servido pues para muchas cosas buenas, aunque también infortunadamente para muchas cosas malas, ¿no es cierto? Pero bueno, a eso no significa que porque ya no estamos bajo la Constitución de 1886 ya no estemos bajo una Constitución. No, señor, estamos bajo la Constitución del 91 y la legislación. No es que estamos ya sin ley y que no, eso no es así. Eso no es así. Incluso eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque cuando se cae la gobernabilidad de una nación y se corre el peligro de acelerar una crisis, y en la cual llega el momento en que se caiga el Estado de Derecho. Cuando se cae el Estado de Derecho, se cayó todo. Se cayó todo, porque se cayó el Estado de Derecho. Piensen ustedes que, por ejemplo, se dio la eventualidad en los batallones de la Policía 9 de abril del 48 y también del Ejército, en el cual en un momento dado un mayor llegó y dio unas órdenes: moverse, no sé qué, cuando ya esto no existe, ya triunfó la revolución, ya el rango militar, qué pena, yo a usted ya no le obedezco los rangos militares porque se cayó la institucionalidad, y al caerse ustedes ya no son, qué pena.
Y hubo personas que invadieron, aprovecharon ese día e invadieron propiedades. Las invadieron y apartamentos o casas. Y no sé qué, no señor, qué pena, yo tengo aquí está mi escritura. Qué pena, eso ya no vale. Eso valía, pero eso ya no vale. O sea, se forma la ley de la ¿qué? De la selva. Y así es en el orden de Dios. El hecho de que ya no estemos bajo la ley, como la ley de Moisés, no significa que no estemos bajo la ley de Dios. Y la palabra nos enseña que estamos bajo la ley de Cristo. Y lo que la palabra nos sigue enseñando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que somos pecadores. Seguimos siendo, estamos en esa condición. Ahora, entendemos por ley todo aquello en lo cual la Sagrada Escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ilumina la conciencia y el entendimiento del hombre a fin de imponerlo de la soberanía de Dios. Dios es soberano en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, bajo la ley, bajo la gracia, es el mismo soberano. Su perfecta justicia y santidad, y de señalar el pecado hasta desnudar la cruda realidad humana sin Cristo. Una de las cosas que se da en el caso de Dietrich Bonhoeffer es que Dietrich Bonhoeffer fue crítico con los teólogos de su momento, y él hizo unos señalamientos muy a su estilo, pero los hizo porque les dijo que habían que se gozaban tanto, ¿no? Todavía en la bondad de la enseñanza de Lutero, de la salvación por gracia, que ellos eran los nuevos Juan Agrícola. Juan Agrícola fue el discípulo que dijo que ya no había ley porque estábamos bajo la gracia, el discípulo de Lutero es el que se equivocó, y eran los nuevos Juan Agrícola, y dijo: ustedes han convertido la gracia de Dios en una gracia barata, y es una gracia gratuita, pero no es una gracia barata. Y lo que les dijo fue: Dios la idea que ustedes predican es que Dios rebajó su soberanía, que Dios rebajó su justicia, que Dios rebajó su santidad. No es así. No es así. Una de las cosas que tenemos, por ejemplo, cuando miramos 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es que estamos mirando en la raya de la medición del amor de Dios. El amor humano es imperfecto. El amor humano es un amor que en un momento está como ciertas parejitas que yo vi en televisión en estos días, preguntándoles sobre el matrimonio, parejitas jóvenes, y hasta cuándo piensan durar, hasta que nos dure el amor. Porque el verdadero amor perdura, persiste. Y cuando se trata del amor de Dios, hermanos, el amor de Dios siempre es un amor perfecto. Todo amor del corazón humano, de una u otra manera, incluyendo el amor más sublime que es el de madre, de una u otra manera está afectado por la condición adánica caída, la naturaleza pecaminosa. Pero el verdadero amor, que es el amor de Dios, es el que está descrito en 1 Corintios el capítulo 13. Y hay algo que no está allí en ese 1 Corintios 13. Uno tiene que mirar qué es lo que dice y qué es lo que no dice el texto, qué es lo que está y qué es lo que no está. Allí nunca está que el amor de Dios es permisivo. El amor de Dios es paciente y espera, pero permisivo no es. No es. Dios es paciente con el pecador, pero Él no es permisivo con el pecado. Él es santo y justo. Y Dios nunca rebajó jamás de la ley a la gracia, y bien lo hizo Bonhoeffer cuando dijo eso. Dios nunca rebajó sus niveles de santidad ni sus niveles de exigencia, jamás de los jamases, jamás. Y es algo que en nuestra propia habilidad humana no podemos llegar a decir: vamos a cruzar en nuestra habilidad humana, vamos a cruzar el océano del amor, de la santidad de Dios. No lo podemos hacer. No lo podemos de ninguna manera reducir. Nunca, nunca, nunca. Es el mismo Dios. Y dice que ya no estamos
bajo la ley de Moisés, pero sí estamos es bajo la ley de Cristo. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 9, los versículos 20 y 21. Yo he enseñado varias veces eso aquí, pero Pablo dice, para mí no es gravoso, no es molesto volver a repetirles, y para vosotros no es algo gravoso, es necesario. Mire lo que dice claramente. 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Y soy hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, ojo con esto, sino en la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Noten que Pablo dice que él ya no está sujeto a la ley de Moisés como tal, pero él está bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Y cada creyente, cada uno de nosotros está entonces bajo la ley de ¿quién? De Cristo. La ley de Dios es el precioso agente reactivo santo que pone en evidencia la gravedad y naturaleza del pecado y sus trágicas consecuencias y la necesidad de arrepentirse del mismo y hallar la cura del Evangelio. Veamos Romanos capítulo 7, versículos 7 al 14. Mire lo que dice allí claramente la palabra del Señor. Romanos 7, del 7 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, ningún modo. Nunca, nunca un verdadero ministro del Evangelio menospreciará la ley. Oh, vamos a decir, la ley fue justa, santa, la ley fue buena y la ley fue necesaria. Oh, sí. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el pecado, cuando hubo ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba como adormecido. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí era mortal. Porque el pecado a mí la ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no, sino que el pecado, que para mostrarse pecado por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecaminoso por el mandamiento. Ah, pero ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Este era el propósito de la ley. Entonces, la ley es algo así como un reactivo químico, que es bueno, porque en el laboratorio de química están todos esos elementos de la tabla química allí. ¿Por qué tenemos la soda cáustica, el sodio, el éter, todos estos elementos? No son malos. Dentro de su respectivo orden, son buenos elementos. Y en un momento dado, sucede que se han tomado unas muestras. A una persona se le tomaron unas muestras de sangre, ¿no? Ah, bueno, ¿qué se va a hacer con esas muestras de sangre? Primero van a aplicar allí el microscopio. Lo que no se ve normalmente por el ojo humano, no se alcanza a ver, se alcanza a ver por el lente del microscopio. Y así es cuando por nosotros mismos, en un momento dado, no alcanzamos a ver muchas cosas y nos aplicamos el lente del microscopio de la Biblia, la palabra de Dios. Sucede que al aplicar al conocimiento situaciones, concepciones nuestras por la palabra, allí vemos los microbios, virus, bacterias, bacilos, tejidos anómalos, ¿no? Y el estado anómalo, y por la palabra de Dios, por la palabra de Dios en ley, más exactamente. Y van a correr
y van a aplicarle a esas muestras de sangre unos reactivos químicos, ¿no? Y allí lo van a dejar allí en unas probetas en general un tiempito, y sucede que ese reactivo químico va a generar una coloración o va a generar una espumación o algo, ¿no?, que va a confirmar en una eventualidad. En esto hay una bacteria, quiere decir que esta persona tiene una bacteria, ¿no? Y eso se va a reproducir en el informe allí, en el certificado, ¿no? Y la persona va a recoger esos certificados y el médico los va a ver y va a decir, sí, uy, usted tiene tal enfermedad, va a diagnosticar. Y así es la ley del reactivo químico exacto. Ahora, la ley tiene una cosa, y es que la ley señala al diablo, la ley señala al mundo, y la ley nos señala a nuestra carne. Al diablo, al mundo y a nuestra carne. ¿Por qué elemento va a ser juzgado el diablo? Por la ley de Dios. ¿Por qué elemento es juzgado el mundo y redarguido de su pecado? Por la ley de Dios, por el Espíritu Santo que ilumina las conciencias y nos hace ver como pecadores. Y nuestra carne, ¿por qué elemento es juzgada? Nuestra vida, nosotros, por la ley de Dios. Por la ley de Dios. Entonces, sencillamente, la ley es un elemento sine qua non, es fundamental, es un elemento instrumental. Dios, por su ley, se nos presenta como Señor soberano, que en su justicia y santidad juzga al diablo, al mundo y a nuestra carne. Y vamos a ver Juan capítulo 16, el versículo 11. ¿Están entendiendo lo que estamos enseñando esta mañana? Sí. Juan 16, 11. Mas de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Para que haya un juicio tiene que anteceder una ley. Tiene que anteceder una ley. Y la ley expresa el carácter de una sociedad. La naturaleza y la idiosincrasia de una sociedad. Eso lo expresa la ley. Vamos a mirar 1 de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Lo sabemos. ¿Por medio de quién lo sabemos? De Dios, que es soberano Señor. Y por su Espíritu sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. El cristiano, no hay tal cosa como es este asunto de que se le pregunte a una persona que asiste a una iglesia y se le diga, hermano, ¿usted está seguro de su salvación? En una encuesta en los Estados Unidos, en una iglesia se hizo la encuesta de la mayoría de los clientes no tenían seguridad de su salvación. Tal vez eso se sabrá cuando lleguemos al cielo o cosas de esas. ¡Qué tristeza! Eso no es así. El sabemos es una profunda seguridad interior. Soy un hijo de Dios. Yo he creído en el Señor, yo he creído en su palabra y yo sé que Cristo ya pagó por mí en la cruz del Calvario, me redimió. Y yo soy un hijo de Dios y sé que si yo muero, iré y partiré y estaré en la presencia de Dios. No hay un tal vez o me parece o no estoy del todo seguro. No depende de mis emociones. Si yo me sienta o no me sienta hijo de Dios, depende de lo que yo creo. El verbo de Dios no es el verbo sentir, el verbo de Dios es el verbo creer. Y yo he creído en el Señor. Y he obrado en mi vida. Y Él me ha dado el nuevo nacimiento. Entonces yo sé que soy un hijo de Dios. Pero también sé. Y por medio de ¿por qué medio lo sé? Por la palabra de Dios. Yo sé que el mundo entero está bajo el maligno. Y si está bajo el maligno, está bajo condenación. Sí. Así de fácil, porque no ha creído. En Romanos capítulo 8, el versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne y por el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne.
Fíjense, en la carne fue condenado el ¿qué? El pecado. El pecado fue condenado en la carne de Cristo. Y eso significa el señalamiento de Dios a nuestra carne, ¿no? Vamos a ver los versículos 6 al 8. Ahí dice, pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo, Romanos capítulo 8, estoy leyendo mal. Versículo 6 al 8. Porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del espíritu vida y paz. Por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios, los que viven en la ley de su carne. Versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Los que viven conforme a la carne son los que no han nacido de nuevo. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Viviréis. Vamos a ver 1 Corintios 15, 50. Biblia, ¿no? Pero esto digo, hermanos, página 979. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Una cosa que admira bastante es que el Señor Jesús dijo, papá y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo, pero no dijo que tenía sangre. Después de su resurrección no dijo que tenía sangre. Y es probable que ya en nuestra glorificación tengamos carne y huesos, pero no tengamos sangre. Tremendo. Bueno, esto es una inquietud, apenas que esbozo yo aquí. Pero lo cierto es que dice que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso no podemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, que habita en nuestras vidas. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24. Gálatas 5, versículo 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Se da cuenta? Y en Romanos 6 lo que dicen los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, la palabra de Dios es muy clara. El que ha nacido de nuevo es una persona que ha colgado en el madero la carne. Ha muerto para su carne, muere para su carne, y ahora vive es para el Señor. Bueno, entonces sucede que la ley señala y condena para muerte la carne. Tiene que morir, tiene que morir. Yo recuerdo un himno nuevo que hay, que dice, no basta solo con cantar, no es suficiente solo con querer hacer, ¿no? Y luego dice, es necesario morir. Luego dice, dame tu vida, esa vida, sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Pero lo interesante que dice es que es necesario morir, y eso lo dice Dios por su ley. La carne tiene que morir, tiene que ser objeto del rechazamiento. No puede, nada del mundo puede entrar ante mi presencia, no puede. Es cosa grave pero necesaria
pasar por el examen escrutador y demarcante de Dios por su ley. Ella nos hace ver como míseros pecadores. Ella nos va a hacernos sentir como inmundos, feos, odiosos, horrendos, una masa de llaga de pecado, culpables, muertos, perdidos, indignos, insignificantes. Eso es lo que hace el asunto. Y yo estuve viendo un documental, pues muy bueno, esas horas cuando uno aprovecha que los demás ya están durmiendo y uno puede venirse aquí en sigilo y ver esos documentales en Discovery Hill and Hill, en la televisión que es provechosa, el caso de una señora que fue mordida por unos perros, creo que unos perros Pittsburgh, en Francia, que le destrozaron gran parte de su cara, ¿no? Y le generaron un daño tremendo, ¿no? Y incluso fueron no solamente la piel, sino que fueron intervenidos cartílagos en general, ¿no? Y bueno, todo el proceso de dar con un especialista de grande y buen nivel, como la familia la ha apoyado, ¿no? En todo ese proceso intenso. Y bueno, va mostrando la foto original de ella, cómo era ella y cómo el médico examina el asunto, y tremendo, y someterse. Ya iban 14 operaciones, 14 de cirugía, pero ha sido un proceso de cirugía reconstructivo y en progreso, y van mostrando, aquí está en la fase de la tercera operación, ¿no? Y cuando la descubren, ya, le quitaron de las vendas, ¡oh! Y bravo, y las amigas ahí con un porqué, mira, ya se está recuperando, y sigue, pero que el proceso todo vuelva al médico, y vuelva y examine, y vuelva y escrute, y vuelva y pase horas enteras y examinando y tocándole aquí, y la capacidad de reacción, que tremendo, doloroso. Pero nuevamente se necesita otra operación, y luego se necesita otra operación, y ya llegan hasta la operación 14, y donde todavía se ve algo, ¿no? Pero ya prácticamente mirándola frente a la fotografía original, mejor dicho. Y Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso de cirugía de reconstrucción. El diablo en Adán deformó, y ahora en Cristo ha sido pagado ya, ¿no? Nuestra redención toda. Y ahora estamos en el proceso de la cirugía de reconstrucción de los efectos del pecado. Y la ley nos hace sentir mal, nos hace sentir inmundos, feos. Es tremendo. Por eso ese evangelio permisivo de hoy es terrible. Ese evangelio que se está acomodando a la regla de Freud, a la escuadra de Freud, al esquema que Freud nos dejó. Y entonces en ese esquema, que es un esquema naturalista, en ese esquema la vida no es sagrada, porque no fue una creación de un Dios. Dios no existe, señor Freud. Total, somos fruto de un proceso evolutivo, y evolucionaron nuestras neuronas, y entonces somos neuronales, y entonces obedecemos a una acción y a una reflexión, y por lo tanto a un inconsciente, o obedecemos a unos estados de sentirnos en general, bueno, el consciente, el inconsciente y todo eso. Y entonces lo que pasa es que muchas cosas que por la moralidad hemos considerado pecado, eso es medieval, eso es medioevo, ¿no? Entonces sucede que ya eso que decimos pecado, hay que quitarlo de ahí, hay que removerlo, y hay que no usar esa palabra. Esa palabra hay que mandarla al museo histórico, allá. Y entonces, eso que se llama adulterio, no, un momentico, no se llama adulterio, se llama nueva opción experimental. ¿Se ve? Y lo que se llama sodomía, no se llama sodomía, qué pena, eso se llama tu libre identificación sexual.
¿Y qué malo tiene si son dos personas que se aman? Son dos personas, ¿no? Y es Paquito con Ponchito, pero son dos personas. Y veía yo que hace unos días que llegaba y alguien timbraba y había una reunión ahí y entonces la niña llegaba y miraba por el visor y decía, ay, es fulano, ¿no? Como el que ella desea que llegue a ser su novio y le hable, ¿no? Y él trae un ramo de flores, pero pasa derecho y va y se lo da esa ya a Paquito o a Romualdo o a Rogelio, ¿no? O a Rogaciano, lo que sea, ¿no? Ahí va y se lo da. Imagínense, la pobre pasa y no mira para otro, como es este asunto. ¿Se dan cuenta? Y el mundo a lo torcido lo está llamando derecho. Eso no es así. Esa es un fenómeno que surge, ¿saben por qué? Por la degeneración que trajo la caída de Adán. Y eso afectó todo, incluso nuestra genética, ¿no? Y entonces aparece una científica australiana diciendo que ellas son científicas y expertas en la genética y que han encontrado que el hombre que es adúltero porque tiene unos genes degenerados. Pobrecito, eso es inhumano. Exigirle, eso es egoísmo. De exigirles que él sea esposo solamente para ella. Dice, yo cuando me case, decía, no le exigiré eso a mi esposo si tiene esos genes degenerados. Pues examínelo primero antes de casarse con él y si tiene esos genes degenerados, déjese degenerado, ¿no? ¿No es cierto? Pero es que tenemos una buena noticia. Dios regenera los degenerados, no, porque Él es el regenerador. Hay otra cosa, en cuanto a la homosexualidad. Miren, no es como la teoría de la evolución. Seguirá siendo una teoría y no es una demostración científica. ¿Por qué? No nos han podido demostrar con algún cadáver que aparezca de un bebé o de un hombre ya adulto, que tomemos el proceso de hacerle la necropsia, más exactamente sobre el cerebro, y que nos puedan demostrar por las circunvoluciones cerebrales que es que él nació homosexual. ¿Por qué? Porque nadie nace homosexual, nadie. Hay un momento, hay algún elemento psicotraumático o físico que llega a desencadenar el proceso homosexual. Es más, el proceso homosexual la conducta homosexual no es irreversible, es reversible. Es perfectamente reversible. Y entonces sucede que el Espíritu de Dios regenera la identidad de la persona. La regenera, porque Él es regenerador. Pero se requiere que venga siempre primero la ley para señalar el pecado. Y una de las cosas que hace la ley es que señala al mundo. Y estamos pretendiendo desautorizar a Dios. Sabemos más que Dios. Vamos a redefinir, dicen los teólogos. Ese verbo está haciendo pavor en la iglesia del Señor. Vamos a redefinir. Una de las doctrinas que van a pretender redefinir es la doctrina del infierno. Que es imposible que un Dios de amor mande a las personas eternamente por los siglos de los siglos a la doctrina del infierno. No, es que lo vamos a redefinir. Esa es una metáfora que usa Cristo para impulsar a las personas a que se refugien en su amor, ¿no? Pero no hay tal cosa de que eso sea. Entonces vamos a redefinir, y bajo ese redefinir pretenden remoldear lo que es de Dios, y esto no es así. Esto sencillamente es una perversión. Esto es una perversión, y la ley nos hace sentir mal, pero ese es un elemento que es necesario, y es bueno. Siempre pongo el mismo ejemplo, yo lo sé que pongo el mismo ejemplo, pero es bueno. Mi papá me hacía avergonzar muchas veces en público, pero decía, mi hijito, este es bueno para que usted aprenda a tener vergüenza, vergüenza. Y eso fue bueno, fue necesario. Y que nos cogían, nos ponían en ese rincón, y mírenme a los ojos, y uno te le caía la mirada, y mírenme a los ojos, y uno se sentía, pero mejor dicho, entre palos, moldeado. Pero eso es bueno,
Eso es bueno para que usted se corrija en la vida. Y sucede que eso es lo que nos hace la ley. La ley nunca ese evangelio para que la gente se sienta chévere en la iglesia. Cuidado con ese evangelio. Cuidado. Se tiene que predicar primero la ley, primero Dios, su justicia, su soberanía, su señorío. Y luego, sí, ahí viene la medicina del evangelio para aquellos que reconocen y dicen, Señor, yo necesito ajustarme, y me ajusto y lo reconozco. Y entonces nos lleva a sentirnos la ley inmundos, feos, odiosos, horrendos, una masa de llaga de pecado, culpables, muertos, perdidos, indignos, insignificantes. Pero esa señora regañona, dijo Lutero, que andaba con esa vara, con esa férula que nos daba duro, qué buena fue esa señora, porque esa señora nos hizo andar por el camino recto y hacerla plana como debía ser, reconocer nuestra impotencia, y luego esa señora fue la que nos dijo de venir a Cristo. Moisés señaló hacia Cristo, y entonces Moisés fue el médico que descubrió la llaga, pero luego Cristo fue el que la curó. Allí vinimos diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O hay un falso evangelio que nos enseña el libre albedrío. Yo no creo, lo siento mucho, y en ese sentido me paro y no lo creo. ¿Por qué? Porque el asunto no es si yo quiero, es si Dios quiere. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Bueno, es en lo que está basado en el querer de Dios, en el designio soberano de Dios. Más adelante me podré explayar. Aquí dejo una inquietud muy burdamente, muy imperfectamente, pero en este sermón no tocaré el asunto. Pero lo cierto es que primero viene la señora ley y nos hace ver el mal, la torcedura, lo sucio, lo indigno, y nos hace sentir mal, para que nos dé la necesidad de acudir a Cristo. Nos haga, entonces Cristo nos toca y nos santifica, nos perfecciona. Él es el que nos redirige. Y entonces allí comprobamos la dulzura de Cristo. Lutero decía que la ley nos hacía morder como a las vacas, sal y mucha sal, y muerda duro, para hacernos muy sedientos. Y cuando estábamos abrazados de esa sed, corríamos al tonel del agua para beber agua, mucha agua. Y allí probamos entonces la dulzura del Evangelio, que es la dulzura de Cristo. Bendito sea Dios. Y sucede, mi hermano, que hoy queremos un Evangelio lindo, qué hermoso. Y al estar aquí delante de ti, te adoro, Dios, y qué lindo, qué bello, y estar en el cursito burgués y salir por la tarde y salir a recrearnos y todo el asunto, pero un evangelio que no nos toque la llaga, que no nos deje avergonzados, no nos deje mal. No, un momento, primero viene la ley y hace el escarbado. ¿Y por qué? Decía Dwight Moody, ay, terrible será que yo esté predicando un evangelio en el cual yo esté adormeciendo a la gente en su pecado, porque van a salir de las bancas de la iglesia al infierno. Si el infierno tiene bancas, allá la van a pasar, decía Dwight Moody. Pero ese que incomoda, que hace que la gente se ponga hasta de mal genio, eso que hace señalar y que pone bajo estrechez, es para que la gente despierte y mire la cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso lo saben los expertos en serpientes, una persona fue mordida por una serpiente, y uno de los efectos que obra la mordedura, el veneno, es el adormecimiento. Al adormecerse la persona, se bajan las defensas. Al bajarse las defensas, el ritmo de muerte es impresionante. Y entonces la persona la van llevando ahí en la ambulancia, donde sea, y el otro con esa manota grande de leñador, agarra a la persona y
¡pa! 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 Y los otros, ¿qué le está haciendo? ¿No ve que lo mordió la serpiente y ahora usted lo va a rematar, pero no sé qué? No, es para que regrese las pupilas, regrese la mirada. Míreme fijamente, sígame mirando. No se duerma, porque ahí se adormece en un sueño que es de muerte. ¿Ven? Y así es el asunto. Y ahí, y muchos llevarían a los picados por serpientes en Israel ante ¿se acuerdan de la serpiente de bronce? Y muchos ya adormeciéndose quizás, y iba otro y los llevaba, pero mientras tanto no se duerma, caramba, no se me duerma. Mire bien, ya con la mirada toda extraviada, no, mire bien hacia la serpiente de bronce. Y así es en un momento dado la ley de Moisés, o Moisés podríamos decir para hacer la personificación, golpean a los duros miserables pecadores, por un lado, por el otro, son pecadores, y nos incomoda, y que duro que nos pega, pero para que reaccionemos, para que pongamos la mirada en el Hijo de Dios, en la cruz, porque al mirar la serpiente quedaban, sabemos que era un tipo de Cristo. La serpiente de bronce significa la justicia de Dios, Cristo tomando forma humana, pero la justicia de Dios tomando forma humana. Bendito sea Dios entonces por esta la ley. Ayer nos recordaba que cuando éramos pelados ese aceite de ricino, válgame Dios, era una cosa impresionante. Uno de niño con toda la delicia del corazón se hubiera subido a esa estantería y habría cogido ese aceite de ricino y ¡pah! Desaparezcase, porque era pero una cosa pero brava, ¿no? Y el papá de uno yendo a negociar con el boticario, era el boticario del pueblo, ¿no? Para darle a uno el vernífugo alemán o darle ese aceite de ricino, y que tenía uno que ir en ayunas, comenzando porque no podía uno comer nada, ir en ayunas y toda la cosa, y después solamente le daban durante 2 días, era como con panela rallada, una cosa así, según la advertencia que el viejo neurasténico dijo que tocaba, y toda la cosa, y le pagaba y negociaba. Bueno, entonces, por los mugres 3 pelados, ¿cuánto me da esa pócima? El asunto con el aceite de ricino o con el vernífugo alemán, y negociaban $1.75 por los 3. Listo. Entonces ahí con la rebaja quedó en $1.75, valía 2 pesos, pero quedó en $1.75 y listo. Y lo comían a uno, y con ese cinturón quedaba pavor. Era pavor. Mire aquí el masaje de cáscara de vaca que se va a ganar usted, ¿o no? Para que sepa. Y no me va a hacer perder porque pierdo plata. Ahí me toca pagarla. Usted la bota, de todas maneras me toca pagársela al boticario. Y mire a ver cómo va a ser, ¿no es cierto? Y uno llegaba con esa cara así de cariacontecido, ¿no? Mejor dicho, de cabra encerrada ahí. Y abra bien esa boca y cierra los ojos, hermano. Y llegaba el tipo ahí de una sola, con el cucharón o con la probeta ahí que llegaba ya listo. Abra de una vez, no la saboríen, se la va pasando de una. Y había muchos que hasta se persignaban antes de toda la cosa. Y eso era una cosa. Y después de eso pegaba uno el terrible. Eso fue de todo, le supo a piquiña, le supo de todo. Y corra para el baño, hermano, porque uno iba a botar de todo, ¿no? Hágale, mijo. Pero lo que le hizo a uno en materia de salud fue bueno. Y así fue. Gracias a Dios, Señor, por tu ley. Gracias por esa ley. Es que ese vernífugo le sacaba a uno hasta el alma, hermano. Mi palabra, eso era mejor dicho, que decían salve el alma porque lo que es el cuerpo ya lo perdió, ¿no? Tremenda la cosa. Y así le tocaba a uno. Y es para risa. Ya hoy nos podemos reír tranquilos. De verdad que andaba uno así con la barriga toda pipona ahí, llena de lombrices y llena de virus ahí, de toda la cosa. No, señor. Qué cosa, hermano. Tenía multiplicada la flora intestinal. Cosa tremenda. Pero bueno. Mi hermano, entonces la ley es buena para señalar el pecado del mundo.
La ley es buena para eso. Y qué pena, a la sodomía la seguimos llamando sodomía. Y al adulterio le llama adulterio. Y el mundo a la fornicación la llama libre expresión sexual o la llama unión libre. Eso se llama fornicación. Como la llama la palabra de Dios. No, porque si seguimos así nos quitan la personería jurídica. Nos pueden demandar. ¡Qué pena! El Evangelio del Señor, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, no había personalidad jurídica, pero está el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Ay, Señor, y en esta hora, humildemente, te damos gracias por la ley. Y te damos gracias porque esa ley todavía sigue señalándonos los puntos imperfectos. Sigue señalándonos y porque tenemos que coger por mejor camino por donde en verdad es. Que el camino de Cristo es angosto y es difícil, es duro, pero es recto. Y va a puerto seguro. Allí vamos con toda seguridad. Que el camino del enemigo dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que entra a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por allá va el mundo, pero nosotros vamos por otro, por el camino recto, por ahí es donde tenemos que andar. Y Señor, por eso te pedimos el perdón de nuestros pecados y haznos ver con el lente de tu palabra, Señor, lo que nuestra condición de cegatones espirituales no alcanzamos muchas veces a ver. Señor, haznoslo ver, que seamos sabios, y haznos, Señor, danos más amor y más consagración. O sea, Señor, en otras palabras, que cada vez seamos más vaciados seamos vaciados por ti, de nosotros mismos, y cada vez te amemos más y te sigamos más y más amor y más consagración, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.